Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Entonces vamos a continuar. La sesión de hoy, como les contaba, pues vamos a plantearla en la presentación teórica, lo que va a seguir, lo que sigue. Voy a intentar apurar esto para que podamos finalmente revisar las temáticas y quizás hacer una retroalimentación y podernos despedir de manera adecuada, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, aquí está la actividad que ya hicimos. Esta unidad se llama Problemáticas y Recursos Sociocomunitarios como Saberes Científicos y Populares en Acción. Perdón. En esta sesión, pues vamos a ver por un lado esta cuestión de la acción política que permita desarrollar recursos sociocomunitarios, ¿no? Y por otro lado, pues este aspecto de las redes, ¿no? De las redes comunitarias, ¿no? Que en ámbitos más citadinos les llamamos redes sociales, ¿no? A partir de las dos lecturas que realizamos en esta unidad, que digamos son la lectura de... gracias, Edna. Si le puede comentar que si se puede seguir intentando, aquí vamos a esperarla, ¿no? Bueno, no esperarla, pero sí a esperar que entre. A partir de las lecturas que hicimos, compañeras, ¿cómo podemos entender la acción política, no? ¿Qué me dicen? Bueno, por un lado, la lectura de Bravo. Sí, adelante. Para mí, desde mi perspectiva, cuando uno habla de política, va más allá de un partido político, ¿no? Estamos hablando de aquello que es común a todos, aquello que nos pertenece a todos. Entonces, para mí una acción política es como establecer objetivos que nos benefician como comunidad, como grupo social, y entonces, pues, a hacer y utilizar los recursos para llegar al punto que nos hemos establecido, ¿no? Otra vez, partiendo de qué es lo que tenemos en común, lo que nos hace pueblo, vaya, lo que nos hace comunidad. Muy bien, gracias, Dalila. ¿Alguien más? Yo, maestro, buenas noches a todos. Para mí significa Adelante. que es perdón. Para mí es el control que se va a llevar como una acción que va a recaer en lo que se va a elaborar, en lo que se va a diagnosticar para poder beneficiar a una comunidad. Bien, María Eugenia. Una acción que va a recaer en lo que se va a elaborar para poder beneficiar a la comunidad. Podríamos decir en lo que se va a hacer. Sí, a gestionar, podríamos decirlo también, maestro. Ok. Gestionar puede ser una palabra interesante. Bien, gracias, María Eugenia. ¿Alguien más quería participar, pero no vi quién era? Sí, yo, profe. Bueno, para mí tengo la idea de que yo lo veo así, como que político es como todo aquel proyecto
digámoslo así, o intervención que hace directamente como el gobierno o instituciones así, como dijera, pues no, es aquello que no hacemos nosotros como comunidad, sino que son como proyectos que nos hace ya llegar el gobierno, algo así, entiendo yo. O sea, sí, como instituciones ya bien formales, pues. ¿Podría ser algo así, Lu? Gracias. Sí, sí, así, exactamente, sí, así. Muchas gracias. Correcto. No, a usted. Y entonces, por ejemplo, compañeras, sí, adelante, adelante, Teodosia, me parece que... Yo lo veo por el lado del contexto político, donde cuando ocupan las elecciones, ocupan el voto, sí a las comunidades que están muy excluidas van y los visitan, pues, pero en su momento para querer el voto. Y ya cuando salen ganadores, ya no los pela, pues los dejan, perdón la palabra, bueno, ya no los toman en cuenta mucho porque los siguen excluyendo, pues, más que nada a las comunidades de los indígenas. Yo lo veo así en la acción política. Podría ser como la participación, perdón, que hace un grupo de individuos para llegar a un objetivo en específico. Se ve fea esa palabra, profe. A mí me gustó, Teodosia. Creo que es muy... Me decía, perdón, Edna, es la participación de un grupo de individuos para... Para llegar a un objetivo en específico. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta la comunidad, compañeras? Los recursos, pues es la misma gente que forma la comunidad. Es un recurso muy potencial. También podrían ser recursos de infraestructura. Gracias, Iracema. Y los servicios de agua, luz, pueden ser recursos también. También, maestro, lo que yo vi en una de las tareas que nos dejó de los proyectos, de los ejemplos, Sí, Dalila. se tomaba como recurso los conocimientos que poseían las personas en la comunidad. En este caso era un proyecto productivo, entonces se tomaba como parte de las herramientas o de los recursos que ellos tenían, el conocimiento o la tecnificación que tenían acerca de ese proceso, ¿no? Correcto, Pues sí. sí. Ajá. Los socioeconómicos. Decía que también sus recursos pues naturales, según el proyecto del que se trate, muchas veces pues, sus recursos naturales son fundamentales o se pueden utilizar para beneficio a lo que se quiera hacer en alguna comunidad. Muy bien. Muchas gracias. Lo socioeconómico no puede ser. Es probable que sí, Diana. Entendiendo lo socioeconómico, como qué diría usted. Puede O lo ser dejamos así como... el nivel de vida. Podría ser la agricultura que tengan. Nivel de vida, me parece que ahí Edna, agricultura. Muy bien. Sí, todo lo que han dicho es correcto. Maestro, podría ser también cuando se hace cuando hay una partida para cada cosa que se va a tratar, se va a manejar diferentes situaciones. Yo siento que es cuando hacen la división de cada cosa, de lo que van a manejar.
¿Estamos hablando de recursos económicos o de qué tipo de...? Sí, de Cuando recursos dice económicos, partida. cuando hacen las partidas. Ok, Así es, muy bien. es en general para mí en todo, maestro. Muy bien. Gracias, María Eugenia. Entonces, pues miren, de acuerdo con el diccionario, cuando hablamos de un recurso, hablamos de estos tres aspectos, ¿no? En el curso pasado vimos algo de los recursos, pero en términos generales, pues las acepciones de recurso tienen que ver con estas tres ideas, ¿no? Por un lado, por esta cuestión de bienes o medios de subsistencia. Por otro lado, elementos que permiten la resolución de una necesidad o problemática, ¿no? O para llevar a cabo una empresa, dice acá, ¿no? Entendiendo por empresa proyecto, ¿no? No como tal una empresa. Y finalmente, una ayuda o medio al que se acude para conseguir un fin o satisfacer una necesidad, ¿no? Acá yo les pongo esto que ya vimos en la sesión anterior, cuando hablamos de los tipos de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de proyectos, pues también estamos hablando en la contra de recursos sociocomunitarios que están ahí, pero regularmente no se ven. Ustedes van a llevar una materia que se llama Diseño y Planeación de Programas de Desarrollo Social. Esa, digamos, es una mirada más institucional desde el Estado, ¿no? Yo pienso que acá, o bueno, lo que yo intenté rescatar y les voy a mostrar más adelante en esta presentación es precisamente desde las comunidades cómo podemos entender los recursos, ¿no? Tanto urbanas como rurales, ¿no? Tanto campesinas e indígenas como, no sé cómo pudiéramos llamar, feministas, de otra índole, ¿no? Entonces, en estas comunidades pues, hay un conjunto de elementos disponibles, ¿no? Ya sean bienes, ya sean capacidades, ya sea, como decían ahí, pues las capacidades son de las personas, ¿no? Entonces las personas se entienden como recurso humano, pero en realidad son capacidades que tienen o apoyos, ¿no? Y estos elementos permiten, pues, de una u otra forma solucionar las problemáticas o contribuir a la solución y o satisfacer las comunidades, ¿no? Y estas son políticas económicas, sociales, de servicios educativos, salud. Quizá estoy siendo un poco redundante, perdón, pero, por ejemplo, acá en términos de los culturales, digo, hago una mención especial porque quizá acá tenemos un papel muy destacado las psicólogas, ¿no? Y es el hecho de que estas acciones culturales, psicológicas, ¿no? Educativas o estas de salud, pues tienen que ver con una modificación de las significaciones, ¿no? Entonces, por ahí, pues, esta mención específica, ¿no? Pero, pensando en la acción política como la hemos visto anteriormente, la acción política, digamos, no tendría que ver con sí y no, pero vamos a dejar fuera esta cuestión político-administrativa o de la política como mencionaba Dalila, más allá de la representación o de esta política representativa, ¿no? De esta política electoral. Y entonces la acción, podemos entender que la acción política nos permite movilizar estos recursos o echar mano de ellos o compartirlos o accionarlos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Muy bien, aquí compañeras tenemos dos opciones, la opción A o la opción B. Ustedes me van a decir qué es lo que prefieren. La opción A será, vamos a ver por equipos cada quien un video, los primeros 5 minutos de cada video. Y hay 5 minutos para discutir la experiencia. Son 5 videos, entonces nos dividiríamos en 5 equipos. La otra opción es la revisión grupal y pues vamos viendo pedacitos de esos videos. Entonces,
¿Ustedes qué opinan? La B. ¿La B? A Sí, ver, yo también opino que la B. vamos Sí, a ver, dedo arriba, la opción A. La opción A, dedo arriba. Edna, ¿quién más? ¿Alguien más? La mayoritearon, Edna. Opción B. Ok. Bueno, vámonos por la opción B. Muy bien. Ya no le dije bienvenida a María Eugenia, pero ya la escuchamos participar. Es que a Entonces, veces cuando trabajamos así nos alargamos hablando de cada sí, equipo. hace falta más tiempo para la sesión, pero bueno, ya ni modo. Bueno, miren, como recursos, voy a compartir mi pantalla. Creo que como recursos, como comunidades, tenemos mucho que aportar y es muchas veces subvalorizado, compañeras. Nosotras como profesionales tenemos mucho que aportar, pero las comunidades, muchas veces la visión del profesional sobre las comunidades es que nosotras les vamos a ir a dar algo a las comunidades y regularmente terminamos al revés, ¿no? Sale el tiro por la culata y terminamos aprendiendo más de lo que en realidad le dimos a las comunidades, ¿no? Y es en este sentido que aquí van estos ejemplos de lo que son los recursos, ¿no? El primer ejemplo está es una organización de la que les quiero hablar, que se ubica en el municipio de Cuetzalan, Puebla, en la sierra nororiental de este estado. Esta cooperativa, este colectivo se llama Masehual Sihuame Monseñor Chicahuani, que quiere decir mujeres indígenas que trabajan juntas, que se apoyan. Y esta organización funciona de forma colaborativa, ¿no? Entonces, ya voy a parar de hablar y voy a compartir otra pantalla. Les voy a poner un video y por favor me avisan si va sonando bien, ¿no? Porque de repente no las puedo. La idea es que se escuche bien. Entre nosotras nos respetamos, nos aceptamos como somos, no nos sentimos rivales unas de otras, sino al contrario, sentimos que podemos apoyarnos, podemos ayudarnos y que nos capacitamos, hacemos artesanía en telar de cintura, artesanía en bordado a mano y artesanía en cestería de jonop. Pero además de artesanías empezamos a analizar sobre la problemática de las mujeres. Entonces empezamos a trabajar derechos humanos, empezamos a trabajar temas de salud, temas de cuidado al medio ambiente y posteriormente decidimos construir esta pequeña empresa de pastelote. Siento que eso también es parte del éxito. El único que trabajaba fuera de la casa para mantener a la familia era el hombre. Pues como no era costumbre que las mujeres saliéramos de la casa, si nosotras queríamos salir a una reunión, a capacitarnos, ir a una asamblea, ahí pues como que no era bien visto por la comunidad ni por la familia que nosotros saliéramos. Entonces cuando empezamos a organizarnos, la comunidad nos empieza a criticar. Ahorita social, nosotros como mujeres ya salimos social, ya, bueno, vimos que tenemos derecho y ya reflexionamos también, porque antes, o sea, bueno, por ejemplo, mi punto de vista, yo estaba bien tímida, yo no podía salir ni podía, o sea, hablar ni nada,
porque yo tenía miedo mucho y ahorita pues ya, bueno, un poco de que ya no tengo eso porque la organización que me dio todo lo que ahorita ya tengo a la mano, porque ahorita pues ya salgo a vender mi producto. El éxito para mí es que podamos contribuir, por ejemplo, a que nuestra vida en la comunidad sea más digna, que podamos tener acceso a los servicios que necesitamos, que no estemos pasando muchas privaciones, sino que podamos lograr salir adelante como mujeres y sobre todo pues que lo hagamos de manera conjunta, o sea, que no sea una persona sola la que se pueda beneficiar y salga adelante, sino que toda la comunidad o toda la organización. El fracaso yo creo que sería sentirme inútil, que no valgo, sentir que no puedo hacer las cosas, ponerme limitaciones y decir, ay, pues no puedo. O sea, cerrar mi mente, cerrarme toda para decir, no puedo. Pero si nosotras queremos, si nosotras tenemos voluntad, si nosotras tenemos ánimo y si nos apoyamos, por supuesto que podemos ser exitosas y no tener un fracaso. Antes no sabíamos nada. Bueno, pues ese sería el primer ejemplo que quería compartirles. Este proyecto, las artesanas tienen un hotel que se llama Tazelotzin. Este proyecto empezó a partir de la venta de artesanías, pero como ustedes vieron, también venía de aquel interés, de aquella inquietud de movilizarse como mujeres, de organizarse, de ganar otros espacios, porque muchos espacios estaban ocupados por hombres y aunque siempre ha existido la palabra de la mujer, pues no era ignorada esta palabra y entonces ellas a partir de esto se comienzan a organizar, ¿no? Y bueno, tienen este logro, ¿no? Por ejemplo, podría ser una forma de ver los recursos sociocomunitarios, ¿no? Desde a partir de la producción, ¿no? El segundo ejemplo es la red comunitaria de telecomunicaciones, a partir de esta asociación que se llama Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, TIC-AC, y pues esta red pues es un ejemplo importante de cómo se han llevado a cabo proyectos tecnológicos en las comunidades, ¿no? Perdón que vaya y venga, no. Sembrando telefonía celular comunitaria. Sembrar significa poner las semillas en el suelo para que a partir de estas se desarrollen nuevas plantas. Todo inicia con el sueño de sembrar para cosechar el alimento que necesita la familia y la comunidad. La telefonía celular comunitaria representa un sueño colectivo para sembrar un sistema de comunicación propio, libre y accesible. Este servicio permite el ejercicio del derecho a la comunicación individual y colectiva y contribuye a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. La mano vuelta. Sembramos con la ayuda de la comunidad. La comunidad adquiere, instala,
opera y administra su propia red de telefonía celular con la ayuda del equipo operativo de TIC-AC. Empezamos informando a las autoridades o personas interesadas en saber todo lo relacionado con la telefonía celular comunitaria. Después, en asamblea, la comunidad decide si quiere juntarse como socio de TIC e instalar el servicio de telefonía celular comunitaria. Seleccionar el terreno. De la selección correcta de nuestro terreno, tendremos una buena siembra y una mejor cosecha. En la telefonía celular comunitaria, la comunidad, con el apoyo del equipo operativo de TIC-AC, seleccionan el mejor sitio donde se instalarán los equipos para lograr el mayor alcance y la mejor cobertura. El área tecnológica realiza un estudio de viabilidad para saber si la comunidad cuenta con las condiciones necesarias para operar una red. Ujú. Muy bien, compañeras, ¿qué opinan de estos recursos sociocomunitarios? Aquí estaríamos hablando, ya llegó Yariela, bienvenida. Estamos, qué bueno que ya está con nosotros. Estábamos abordando un poco las temáticas respecto a la temática respecto a los recursos sociocomunitarios, y vimos dos ejemplos, ¿no? En este segundo, pues, estamos hablando de infraestructura, ¿no? Que se construye a partir de la organización comunitaria, ¿no? ¿Hasta acá quieren comentar algo? ¿Tienen alguna duda, compañeras? Yo, maestro, a mí me da mucho gusto que ahora las mujeres trabajen en conjunto, porque es una superación para ellas. Es un trabajo que no esperaba ni ellas mismas cómo poderse organizar. Y a la actualidad quiere decir que, bueno, respeto también al caballero, ¿no? Como tal, como trabaja y todo. Pero ahora esa mujer que era sumisa, esa mujer que no levantaba la vista, ni la voz, ni voto, ahora se ha revelado en el aspecto moral, sin afectar a nadie, y poder ayudarse entre la comunidad y a su pareja. Para mí eso sí es muy importante, y a mí me da mucho gusto ver cuando veo esas cosas artesanales, que a mí me encanta y a veces me las pongo, así como se la veo a usted, que esa que le gusta también, me imagino andar con este tipo de ropa. Es muy bonito. Es muy bonito. Incluso yo ya estoy esperando hasta el 15 de septiembre para ponerme mi vestido artesanal. Y creo que qué bueno, porque la mujer de alguna forma se ha superado, y la comunidad también. Han despertado poco a poco. Sí, así es, María Eugenia, muchas gracias. Pues también otra cosa, esto de la organización y los recursos sociocomunitarios no se llevan de la noche a la mañana, son productos de años de trabajo. Esta organización tiene más de 30 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de ahí un trabajo, y ellas, por ejemplo, cuando ellas mencionan mucho nuestros, ¿cómo decían? Nuestros dolores, nuestro sufrimiento, porque es a partir de este tipo de cosas que ellas se van organizando, ¿no? Ellas se van movilizando, ¿no? Entonces es interesante, pues es interesante, y platicándolo académicamente pues es como fácil, pero cuando lo hablan así de frente pues hasta provoca mucho sentimiento, mucho coraje, ¿no? Como dice, y mucho gusto también a la vez, ¿no? Da mucho gusto que han roto, que han ido más allá, ¿no? Pero fíjese, maestro, que usted tiene 30 años. Yo tengo pocos años de saber que las personas que hacen esta unión grupo para asociarse a sus artesanías son apenas saben, no siempre ha sido ni se por medio de uno, pues que uno investigue, no, sino que ahora porque lo sabemos por medio de la televisión. Mi hermana trabajó
para una tienda de artesanías. Y a ella, viste, así como usted, maestro, está enamorada de ese tipo de artesanías y conoce a mucha gente y luego me platica y yo no sabía hasta que ella me platicó de todas las uniones que se han hecho, la gente que más que nada la mujer, ¿no? Que se une para este tipo de trabajos positivos. Sí, efectivamente hay muchas organizaciones en este sentido, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera continuar o pasamos a la siguiente experiencia. Doctor, entonces, pues aquí donde cobra la importancia lo que hemos visto, ¿verdad? Porque dice que ellas se respetan, se apoyan, se capacitan. Entonces, ahí es importante saber trabajar con la comunidad, ¿verdad? Ahí es donde cobra importancia todo esto que hemos venido analizando durante la materia. Sí, claro. Qué importante es trabajar en equipo y apoyarse. Y sobre todo con mucho respeto, ¿no? Yo rescato eso, por ejemplo, de la lectura de Morral de Experiencias. Habla sobre mucho la escucha, ¿no? O sea, para escuchar, cuando hablamos de esto, de escucha y de diálogo, Paulo Freire nos dice que para, digamos, para el diálogo, pues hay condiciones necesarias, ¿no? Entonces, él plantea ahí una serie de preguntas. ¿Cómo puedo dialogar si me admito como una persona sabia o cómo puedo dialogar si pienso que la gente es inferior a mí? ¿Cómo puedo dialogar es decir, todo un conjunto de presupuestos que impiden el diálogo, ¿no? Y creo que o sea, esto que están ustedes comentando es muy relevante, ¿no? Y gracias, Diana. Sí, gracias, doctor. Continuemos entonces. Sobre todo me interesa esto, avanzar sobre las experiencias. La siguiente experiencia es, perdón, toda esta serie de letritas. La siguiente experiencia es una experiencia de ejercicio político, pero, digamos, específicamente enfocado a la justicia, ¿no? Está ahí todo el texto, lo pueden revisar, es un texto que yo preparé para una presentación y es una recuperación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero, y esto sucede desde los años 60, terminando la Guerra Fría. Hay toda una serie, la Guerra Fría, la Guerra Sucia del Estado mexicano en contra de las comunidades, y hay en los 90 hay un repunte de violencia, ¿no? Generalizado en el estado de Guerrero, ¿no? Y entonces a partir de esto, la respuesta es que se instituye un sistema de seguridad y justicia y esto viene digamos, a modificar la manera en cómo podemos entender la justicia, yo creo, porque las que parecieran o se pensaría que son sociedades atrasadas, pues han dado ejemplo de que están muy por delante de las sociedades modernas, ¿no? A los pueblos indígenas, porque el sistema que nos ha conducido a los pueblos indígenas y a todo el país es un sistema que ha hecho a corromper al hombre, violar las leyes, y es un sistema que el propio gobierno ha generado para poder vivir de mucha gente pobre. Ya estábamos cansados, por esa razón tomamos las armas, tomamos por una necesidad, por una obligación, no porque nosotros tomamos las armas porque queremos, porque somos valientes, no. Es triste la historia, es triste, ¿verdad? Uno nunca le puede aguantar, pues. Todo un inicio fue duro y
porque se trataba de poner orden y fue muy complicado también para la gente porque para un cambio se requiere cambiar hasta uno mismo también. Hubo una reunión, estaban hombres y mujeres, jóvenes, reclamando, pues, muchos decían, hay que matarlo, agarrarlo, colgarlo y matarlo. Muchos dijeron esto. Pero muchos señores dieron la idea, la propuesta, pues, no hay que matarlo. Vamos a reeducar, enseñarle a trabajar. Por herencia, los pueblos siempre han tenido su propia estructura de población. Los principales y la autoridad de cada pueblo procuraban justicia, no remitían a ningún reo, a ninguna otra instancia, sino que ahí mismo a la Asamblea General de los Pueblos, el Consejo de Ancianos, la propia autoridad resolvían y dialogaban los problemas que había. Los pueblos en su origen han tenido su propia estructura de justicia. Lo que pasa es que ya cuando el gobierno empieza a apropiarse de los bienes de los pueblos es cuando empieza a cambiar todas las cosas. Nuestra policía, si vamos a crear esa policía, basta a... Bueno, esta tercera experiencia nos habla de unos recursos sociocomunitarios y la movilización política hacia una problemática que vivimos actualmente y es grave en el país, pero que pues ha pasado mucho antes en los pueblos, ¿no? Y es esto, la procuración de justicia, ¿no? Y entonces cómo las propias comunidades, digamos, a partir de sus necesidades, van implementando hasta instituciones, ¿no? Y van pensando cómo pueden resolver las problemáticas de otra forma, ¿no? No con cárcel, no con pena de muerte, sino con trabajo reeducativo, por ejemplo, ¿no? Y cómo después de una serie de trabajos reeducativos, la reincidencia en los crímenes, pues es poca, ¿no? Los siguientes dos pues experiencias las voy a comentar nada más brevemente, pues porque digamos la que seguiría habla un poco del hack feminismo, ¿no? Esto del hack tiene que ver con la tecnología. Los hackers son y han sido una experiencia anarquista muy interesante, ¿no? Y han formado comunidades también muy interesantes, ¿no? Pero bueno, ahí en la presentación, ustedes la pueden revisar después de la clase, ahí está el video completo de un encuentro hack feminista, ¿no? Y sobre todo, particularmente, esta perspectiva de lo político a partir de las mujeres, ¿no? Y cómo la movilización se encamina hacia otro aspecto. Y el último, la última experiencia que tendría que ver con esta cuestión de la cultura, ¿no? Las expresiones de las expresiones culturales de los pueblos son muchísimas, ¿no? Y están en todos lados, ¿no?
alimentación, música, bailes, pasatiempos, memoria, historia, vestido, medicina, etcétera, ¿no? Y ahí pues un rescate de un video que es sobre esta danza de las pascolas y el venado, las pascolas y el venado del pueblo, de los pueblos llorenes, ¿no? Esta presentación está muy extraña. Pero bueno, me quedé un poco corto en términos de la, ¿cómo se dice?, de la presentación de la teoría. Estaríamos sobre el tiempo para, estaríamos sobre el tiempo para la revisión de las temáticas. No sé si hasta acá tienen alguna duda de lo que ya vimos o algún comentario antes de pasar a la siguiente parte. Pues yo creo que este tipo de videos, maestro, y tanto la investigación que nos dejó la semana pasada, nos ilustran los diferentes ámbitos en los cuales podríamos realizar una intervención, ¿no? Porque a veces vivimos en una cotidianidad, no sé si lo dije bien, en la cual no vemos, por ejemplo, el caso de las señoras, ¿no? Ellas viven obviamente una situación o vivían en una situación sociocultural muy distinta a la que nosotros crecimos, entonces aprendemos a no ver eso. No sé si me explico, algo para nosotros tan cotidiano como salir a trabajar, todas lo hacemos, para ellas no era una realidad. Entonces, aprender a ver ese tipo de diversidades que hay y que son ámbitos de crecimiento también, creo que para mí es muy rescatable, ¿no? Y se lo mencionaba en el trabajo, poder observar los diferentes ámbitos en los cuales podemos desarrollar una intervención y poner de un proyecto, pues a mí se me hace muy, muy fructífero porque aprendes como a ver muchas facetas, pues muchas caras de lo que es esta actividad, ¿no? Sí, efectivamente, como menciona Dalila, pues creo que es, y justo también rescatando los comentarios de María y Diana de anteriores, pues justo es importante aprender a abrir los ojos y los oídos, ¿no? Esta capacidad de escucha es muy relevante y creo que poco la logramos desarrollar, ¿no? Digamos ahí yo, la idea de rescatar o de buscar en las experiencias es poder acompañar a las comunidades en lo que quieren realizar de un modo más preciso, porque de repente el conocimiento científico se percibe como puramente experimental y no. Otro método del conocimiento científico también tiene que ver con la empiria, ¿no? Solo que pocas veces se le da o se le presta atención. Y entonces ahí tenemos un conocimiento científico de las comunidades que probablemente o seguramente no estará sistematizado, pero es importante abrir los ojos y los oídos para rescatarlo, ¿no? Entonces creo que por ahí va esta idea de rescatar las experiencias. No sé si alguien más quiera comentar algo, compañeras, sobre esto. Bueno, algo de lo que se ha estado trabajando y en lo que vi yo ahorita en los videos es de que pues todas las comunidades en las que estuvimos viendo tuvieron sueños y anhelos, que es algo que usted nos ha recalcado mucho. Entonces, pues, como decía usted y como han dicho las lecturas, pues al ir a ver a nuestra comunidad, primero que nada hay que ver qué anhelan, qué quieren, con qué sueñan. Sí, claro, eso es muy relevante también, ¿no? Como, a veces, por ejemplo, nosotras mismas, como personas, es muy difícil conocer qué es lo que queremos, ¿no? Hasta que encontramos algo que no queremos y a veces eso que no queremos nos permite ver, por ejemplo, qué es lo que queremos, ¿sí? Pero yo siento que muchas veces
y eso igual es algo que se siente, ¿no? No es algo que, por ejemplo, esté en mi cabeza como un pensamiento, sino que siento que muchas veces también tiene que ver con una intuición, con una sensación, pero que se desarrolla a través del diálogo, creo yo, ¿no? Entonces el diálogo permite mucho eso que ustedes están mencionando, ¿no? Precisamente, ¿no? Como a ver hacia dónde, porque regularmente la otra experiencia de descubrir qué es lo que no nos gusta y qué es lo que no queremos es pues traumática, ¿no? O violenta, ¿no? Y entonces la idea sería ir por el camino del aprendizaje más, que sería, yo pienso, menos violento que por el camino de la realidad, ¿no? ¿Quién sabe? Es cuestión de que vayamos platicando y aprendiéndolo con nuestras comunidades y entre nosotras como psicólogas, ¿no? Pero es muy cierto, Lulu. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más yo asistí una vez a esa comunidad. Bueno, no sabía que tenían esos programas, pero fuimos una vez, está súper lejos, súper lejos de Puebla. Y inmediatamente ves el índice de pobreza que existe ahí, desde los artesanos y todos, ahí se ve personas descalzas. No sé si siempre andan así, pero yo me quedé impactada. Nunca me había tocado ir a una comunidad así como esa, la de Cuetzala. Sí, me quedé muy impresionada. Y se notan las necesidades que tiene la comunidad, pues, y me da gusto ese hotel que tienen, que comenta usted, porque también hay mucho turismo ahí, entonces creo que beneficiaría mucho ese hotel, pero dice que tiene 30 años, entonces ha de ser un proyecto muy bueno. Sí, el hotel no tiene 30 años, usted debe tener unos 10, pero el proyecto sí. Entonces empezaron organizando, vendiendo. Ahí, digamos, hay además una historia de organización muy de larga data. 30, 40 años tienen varias organizaciones, hay muchas organizaciones ahí, muchas son con este índole o con esta estructura política, y muchas nacieron de la necesidad productiva, es decir, por ejemplo, en esa comunidad ocupaban azúcar, y entonces a partir de la necesidad de azúcar se hizo toda una revolución donde tiraron a todos los caciques sabidos y por haber y hicieron cooperativas a más no poder, ¿no? Pero, por ejemplo, con el paso de los años fueron dándose cuenta que había otras problemáticas, ¿no? Ahora el problema de la diabetes es grave, ¿no? Esto que comentaba la compañera de la violencia contra las mujeres, al irse solventando las necesidades, resolviendo los problemas, va habiendo otros, ¿no? Pero con organización, pues, quizás es menos complejo, ¿no? Entonces, sí, va por ahí esta cuestión. Bueno, nos quedamos sin ver lo de las redes, la red social. Esto creo que pues podemos, ahí están las diapositivas, ¿no? Pero quizás me interesa más que en estos minutos que nos quedan de clase, pudiéramos platicar sobre las temáticas que tienen pensadas para abordar, para esbozar, que en realidad va a ser eso, va a ser un esbozo lo que vamos a hacer acá de una intervención, ¿no? Vamos a intentar dibujar una intervención y bueno, algunas ya tienen muy avanzado ese esbozo, tanto que ya estamos hablando casi de algunos pasos para implementar, otras no tanto, pero no sé quién quiera participar para comenzar. Presentándonos brevemente, les voy a pegar unas preguntas en el chat y a partir de eso, pues, creo que podría ser la presentación así en términos generales, ¿no? La primera pregunta sería, ¿tienes alguna idea de la temática que quieres abordar para realizar tu intervención comunitaria? La segunda pregunta, ¿qué tipo, modalidad o ámbito de intervención? ¿No? Ya ven que veíamos qué es la social, qué es la económica, qué es la política. Bueno, de estas que hablamos de los recursos, ¿no?
¿Y qué consideras que te falta en tu planteamiento, ¿no? Para, digamos, ir cerrando este esbozo o irlo completando, porque recordemos que un proyecto, pues no, o una intervención, pues no se cierra del todo y es un proceso al que podemos ir y venir, yo creo, ¿no? Yo lo planteo así como abierto. ¿Quién quiere participar, compañeros? ¿Quién dice? Pues yo me gustaría continuar con el proyecto comunitario que teníamos desde la clase anterior, que usted nos impartió, y que tiene que ver con los derechos de los niños en asuntos de divorcio, alimentos, patria potestad y custodia, pero ahora con un giro diferente. En el anterior era cómo tenía que ayudar un psicólogo en un proceso de estos que les acabo de mencionar, pero ahora la intervención sería de manera directa sobre los derechos de los niños. Es decir, qué derechos son violentados en el momento en que se enfrentan a estos tipos de litigios en los que regularmente los padres se enfrentan de una manera dolorosa. ¿Dolorosa de qué tipo? Porque están viviendo pues un duelo, ¿no? Y entonces ante esa situación pueden poner a sus hijos como, se va a escuchar mal, pero como carne de cañón. ¿Para qué? Para dañar al otro cónyuge. Y en este caso, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, cuando ya hay una sentencia y hay régimen de convivencias y hay establecido cada cuánto se van a ir con el papá que no tiene la custodia, pero entonces no da la pensión alimenticia, supongamos, de ese mes? Entonces, ¿qué pasa? Que le vulneran el derecho al niño de la convivencia. ¿Por qué? Porque no le permite a la mamá irse con el papá por ese motivo, por ejemplo. Entonces hay miles de casos así, ¿no? En mi comunidad es una comunidad o una ciudad de 50,000 habitantes o 60,000. Obviamente es un mundo de gente, ¿no? Y no todos han pasado por esa situación, pero yo creo que en todos los casos y familias tenemos alguien que está viviendo eso, ¿no? O lo vivió. Y entonces me gustaría en este caso que la intervención sea hacia los derechos de los niños. ¿Qué tipo de modalidad? Pues tiene que ser social indiscutiblemente. ¿Y qué me falta mi planteamiento? Pues saber qué grupos de edad de niños son los más vulnerados, porque recordemos que niño se considera desde que está pues ya en el vientre materno hasta los 17 años y 364 días, ¿no? Podríamos decirlo, antes de que tengan la mayoría de edad, porque pues siguen siendo parte de la custodia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera cambiarlo a esa temática. Muy bien, Yariela. Compañeras, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto? Sobre la temática que Yariela pone sobre la mesa. Digamos aquí lo que ella plantea, lo que usted plantea, si no estoy mal, me corrige, es todavía falta definir las edades, ¿no? O no sé si piensa que hay algo más que falte definir, pero ¿qué criterios se tomarían? ¿Qué ideas tenemos, compañeros? Quisiera hacer lo de las edades, nada más una pequeña intervención. ¿Por qué? Porque cuando son muy pequeños ellos no pueden decidir por sí mismos, ¿verdad? Es decir, si quieres o no quieres ir, pues ya es como que al discernimiento del papá o de la mamá. Pero al final de cuentas se tiene que dar ese reconocimiento a los derechos de los niños para saber qué es lo que está pasando con ellos también. Pero ante esa circunstancia, entonces, luego viene la cuestión de derechos humanos y de tratados internacionales, que yo sé que no es derecho lo que estamos viendo, pero entonces, ¿dónde está la parte de escuchar a esos niños? ¿Hasta qué edad sería como que lo pertinente para poder decir que se pueda dar la intervención y que a lo mejor menores, no sé, de meses, pues que obviamente no saben decidir, hasta qué edad pudiera ser pertinente que sus padres, pues se escucha mal, pero a veces los obligan, ¿no? A que convivan con el padre que no tiene la custodia. Sí, es muy interesante este planteamiento, Yarela. Me parece que querían participar
Dalila y Teodosia. Adelante, Dalila. No, me parece muy interesante que creo que andamos por la misma sintonía de retomar lo que hicimos en el anterior proyecto, ¿no? En lo que era el diagnóstico comunitario, porque me sucedió lo mismo, yo también retomo un poco el tema. Y me parece muy interesante también lo que menciona ahorita la compañera si bien dice, no, y aclara, ¿no? Correctamente que no estamos en una clase de derecho, sin embargo es una parte de los elementos que se deben de considerar en el caso de ella, ¿no? Cómo determinar hasta dónde el niño tiene poder de decisión. Bueno, dónde están esas situaciones, pues se tiene que ir a una ciencia complementaria como lo es el derecho para poder ahora sí que ajustar los parámetros que ella desea, ¿no? Me parece muy, muy interesante el preocuparse por el desarrollo socioemocional de los niños que trascienden ahora un proceso de divorcio, ¿no? Felicidades, compañera. Muchas gracias. Sí, pues tiene que ver completamente con el derecho y eso justo, o sea, hay que aplicar todo el conocimiento que tenemos para salir, ¿no? Psicología y derecho para adelante, ¿no? Teodosia, adelante. Yo tengo una duda, como no estuve en la clase anterior, yo esa clase la llevé presencial y nuestro proyecto comunitario era en un centro comunitario donde también estábamos viendo a niños que acudían ahí al centro comunitario para hacer, en este caso, sus tareas y nosotros ayudarlos en lo que ellos, en sus necesidades de educación. Pues, por ejemplo, en niños más o menos de edades de primaria, de 6 a 12 años, y lo que ellos requieren de ayuda para sus tareas. Eso es lo que nosotros estuvimos haciendo de apoyo. Pero no sé si lo que usted comenta es un proyecto en global todas. Como le comento, no estuve en la materia pasada con ustedes, entonces no sé si vamos a seguir un proyecto todas o cada quien el suyo. Pues en términos generales hay de varias sopas, ¿no? O sea, nos podemos organizar en equipos. Si hay quienes tienen intereses muy particulares y además quizá la cuestión de la lejanía es lo que complica un poco, pero también se puede hacer por equipos si se organizan, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Y pueden retomar la temática que ya venían trabajando, Teodosia, es decir, igual presentar lo que ya presentó, pero claro, con avances, ¿no? En el que se pueda tener una noción más o menos amplia, un panorama amplio de lo que están haciendo en la comunidad. Ahora, evidentemente, pues la pandemia pues es un elemento importante, pero pues se pueden hacer cosas desde el escritorio siempre, aunque sea muy limitado, ¿no? Pero más allá de la duda, vuelvo a la Si ¿sí? vamos a trabajar si todos vamos a trabajar en el proyecto que comenta la compañera, o sea, no hay problema, me acoplo. Ah, ya entendí la duda. No, cada quien está trabajando su problemática, Teodosia. Ok. Sí, o sea, si ustedes tienen el interés por ejemplo, escuché que mi compañera va a trabajar sobre esto y tiene el interés de ese tema, pues se pueden buscar y ponerse de acuerdo y trabajarlos. Si no, cada quien está trabajando su problemática, ¿no? Es así como venimos trabajando. Pero más allá de eso, ¿alguien tiene comentarios para Yariela sobre... Maestro, yo la semana pasada tuve problemas para no estar muy bien con ustedes en clase. No sé, te están hablando ya de un bajo que tenemos que presentar aparte de las tareas. ¿Cómo no le escuché bien, María Eugenia? La semana pasada no estuve al 100% con usted en clases, que estaba viendo y me sacaba del internet. Y ahorita estoy viendo que están retomando el tema de la semana pasada. Pero ¿hay algún trabajo que tenemos que hacer extra aparte de las tareas que vienen en la plataforma? No hay trabajos extra. Estamos retomando el trabajo final, María Eugenia. Es decir,
Este planteamiento es para afinar el trabajo final. ¿Alguien tiene comentarios para Yariela? ¿No? Bueno, yo quizá brevemente esta idea de que podríamos pensar la edad de los niños y el género, creo que sería un elemento importante, ¿no? Porque seguramente las niñas no viven el divorcio como lo viven los niños, ¿no? Y sobre todo en función de cómo se está peleando la patria potestad. Yo soy completamente ignorante de cómo son los procesos judiciales en ese sentido, pero creo que esas cuestiones podrían tomarse a consideración para quizá más allá que la edad, por ejemplo, ¿no? Creo que cómo se organiza el espacio doméstico, los cuidados y las responsabilidades ahí son importantes porque, por ejemplo, podemos pensar que las niñas, si se quedan con el papá, no sé, de repente una idea, ¿no? Pues pueden, no sé, puede recaer sobre ellas la responsabilidad de ocuparse de las actividades y del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, a lo mejor si recae en la mamá, pues eso tiene que ver más con que los dos hijos, niña y niño, pues se formen en esas tareas y actividades y aprendan a hacerlo como una actividad formativa, ¿no? Para la vida. Pero no sé, de repente pienso en esas cosas, ¿no? Eso pensaba esta tarde. Entonces, no sé si hay algún comentario más. Yariela, ¿tiene algún comentario para cerrar o pasamos a este tema? Pues prácticamente usted decía que pues no sabe cómo se llevan los procesos judiciales, ¿verdad? En respecto a eso, pues nada más poner en contexto que cuando es un divorcio por mutuo consentimiento, pues generalmente hay acuerdo, ¿no? De las partes y pues todo está en tranquilidad, podríamos decirlo. Pero cuando hay un divorcio y hay un litigio, hay un problema, y pues como están tan apasionadas las dos partes en el sentido de querer ganar cada una, y entonces es cuando meten a los hijos, podríamos decirlo, pues como parte de esa estrategia mala para poder castigar al otro, vaya, pues sí, pues son procesos psicológicos también complicados y que no se viven de una manera adecuada y entonces, pues a veces las sentencias no benefician como tendrían que ser y luego seguimos en este contexto pues de la equidad de género, pero la mayor parte de estas sentencias pueden beneficiar a la mujer porque se queda con los hijos y bueno, es una serie de situaciones, pero creo que se pueden entrelazar tanto la psicología social comunitaria, ¿por qué? Porque afecta a la sociedad y también pues el área del derecho y por eso es la situación de esta amalgama pues de las dos. Claro, es correcto, Yadila. Muy necesaria esta explicación. ¿Quién más, compañeras? ¿Quién quiere compartir su planteamiento para retroalimentarlo entre todas? ¿Quién levanta la yo mano? sí gusto. Sí, adelante. Pues mi temática en la que estoy trabajando ahorita es en el embarazo de adolescentes. Específicamente me fui por una preparatoria que está aquí, que es el CECID número 4. Estuve yo platicando con el director porque dije, voy a ver lo del embarazo, entonces estuve en contacto con él, en comunicación. Y yo le hacía varias preguntas a él para darme una idea a ver si era viable hacer este proyecto, pues más bien ahorita por lo de la pandemia. Pero ya platicando con él, yo me di cuenta de que realmente sí es necesario hacerse porque él me comentaba que cada semestre realmente hay muchachitas que salen embarazadas, entonces ellas están abandonando su estudio. Entonces para mí sí era muy importante ver las causas o cómo se podía ayudar o qué hacía caer en ese conflicto, porque pues hay una deserción escolar que pues en un adolescente realmente
pues la educación pues es básica y retirarse de ella pues sí se me hace un problema y pues grave a la larga. Realmente mi problema es la movilidad social, aunque ya ve que también le comentaba yo en mi trabajo, pues que también era de salud, porque por la edad, pues también a veces había problemas de salud que hasta ocasionaban hasta la muerte, pero realmente me fui por lo social. Y lo que me falta ahorita, pues, son, cada vez que estoy investigando, realmente me surgen muchísimas dudas y se me están poniendo difícil en el hecho de que quisiera convivir con mi comunidad, o sea, ya preguntar, ya estar con ellos, estar pues observando, estar viendo también lo que, y escuchando a lo mejor lo que ellos piensan. Y también otra de las cosas es de que yo quisiera, como usted me comentaba, y que realmente pues sí está muy bien, estar viendo lo que piensan los y las, o sea, femenino y masculino en este caso, porque pues sí, realmente a veces el problema dicen, la mujer es la que sale embarazada, pero a veces el hombre también puede tener culpa, pero también puede tener muchos beneficios, también puedo sacar beneficios o cosas importantes de lo que piensa los adolescentes, no nomás las adolescentes. Y pues ahorita lo que me falta más es eso, es de que no puedo interactuar más con mi comunidad en sí. Muy bien, muchas gracias, Lulú. ¿Qué opinan de esta problemática o, digamos, este momento en el que está Lulú? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna idea que tengan para solucionar esto? Teodosia me parece que va a participar, ¿no? Bueno, nada más comentar que también se me hace muy interesante la problemática de Lulú, porque ahorita en la actualidad les falta mucha educación en el ámbito sexual, tanto para como dice ella, para los hombres como para las niñas. Y pues sí, también me gusta el tema. Sí, yo también opino lo mismo. Es un tema que va a la vanguardia, que es actual, pero también yo creo que si le da el enfoque de que pues son jóvenes, niños, ¿verdad? Menores de edad, y si le dan enfoque social, es que es social y sexual, ¿verdad? Y hasta moral, porque como son jóvenes, están en esa etapa entre pubertad y adultez, creo que la responsabilidad ahí recae yo pienso, si un joven a los 15 años, 14, 15 y 16, sale embarazado, hablando hombre, mujer, ¿verdad? Porque pues es de los dos, la responsabilidad ahí es de los papás. Si una niña sale embarazada, la responsabilidad es de nosotros los papás. ¿Por qué? Porque nosotros los papás somos los adultos. Nosotros los papás somos los que necesitamos la educación sexual, social y moral para poder educar a nuestros jóvenes. Porque sabemos que tarde o temprano se va a llegar el momento, pero nosotros como papás nos cerramos a que no va a suceder. Y un joven, pues, ¿qué le puede decir a otro joven? O sea, hay información en el internet que es muy superflua, que no es la que es, y el único que te puede orientar es un adulto, y qué mejor que los papás, pero los papás moralmente somos una sociedad todavía tradicional y no vamos a aceptar que nuestros hijos lleguen a una vida sexual tan joven. Entonces yo creo que ahí, si le damos el enfoque de que socialmente los papás somos los que debemos de cuidar y educar a nuestros hijos, no los jóvenes, no las niñas ellas no saben, son unas niñas a los 15 años, pero nosotros como adultos sí sabemos lo que pasa, pero nos falta como que ese open mind de los papás de educar a nuestros hijos, a nuestras hijas a saber cuidarse y de los varones a saber respetar el cuerpo de las niñas, ¿verdad? Y también su cuerpo. Creo que es ambas. Sí, de hecho yo también veía eso, Blanca, pero precisamente por eso es el de que yo quería interactuar con ellas y con ellos, ¿verdad? Porque obviamente yo como mamá también sé que yo como padre de familia también tengo ahí
el deber y la obligación, y igual como comentas, todo cae sobre nosotros como padres, pero eso lo digo y lo pienso yo y lo piensas tú, pero yo también quería ver ellos que veían, y probablemente cuando yo hiciera mi estudio iba a recaer también ese efecto o esa causa de los padres. ¿Quién más, compañeras? Esta participación de Blanca creo que está interesante en el sentido de... Haría dos recomendaciones o dos sugerencias. La primera, pues por lo motivo de la pandemia, me imagino que es lo que limita a Lulú para interactuar personalmente con los jóvenes, ¿no? Entonces, yo me imagino que del embarazo hay muchas tesis y demás que te pueden ayudar como para contextualizar cómo es la situación tal cual. Y dos, también utilizar la tecnología como por medio del internet. Hay formularios que se pueden hacer, por ejemplo, en Google, que si a ti te ayudara el director, por ejemplo, con los correos electrónicos de los jóvenes y que también ellos estuvieran enterados, ¿no? Hacer, no sé, un tipo de videoconferencia donde pudieras tú interactuar con ellos de manera virtual y también invitarlos a que puedan contestar esa encuesta, y entonces ya te da claridad sobre tu asunto y no tienes que movilizarte para nada, o sea, todo lo puedes hacer desde tu casa, y creo que te puede abrir bastante el panorama con respecto a tu problemática. Ya tienes una interacción, si no es directa, personal, pero van a contestar las preguntas que pudieran ayudarte para tu intervención. Creo que pudiera ayudar. Sí, muchas gracias, Yari. Pues de hecho es una muy buena idea. Acá le voy a pegar una plataforma de videoconferencias que es gratuita, que es Jitsi. Está en el chat. Creo que también algo que sería interesante, bueno, estamos a... son las 9:22. Ahí ustedes vieron el comentario que habla, que nos comparte Edna. La maestra Clarisa me pidió que termináramos 5 minutos antes, entonces ya estamos sobre la hora para terminar. Quizá, digamos, quería que participara una persona más, pero no nos va a dar tiempo, nos vamos a quedar cortas. Pero no sé si alguien más quiere compartir algún comentario con Lulú, o lo comparto yo y después alguien quiera participar, pero que alce la mano de una vez. Compañeras a la una, compañeras a las dos. ¿No? Bueno, entonces, yo pues, en su momento, cuando me tocó con otra maestra, hice... Sí, adelante, Edna. La escuchamos. Se cerró su micrófono. Es que se me corta. Si quiere escribirlo y le damos lectura. Mientras pudiera ser que entonces participo yo y cierra usted. Yo pienso que es importante esta idea que, digamos, rescata Blanca de qué es lo que los adultos conocen, y la idea del debate en segundo término, ¿no? Porque estas dos ideas son como que relevantes. Creo que hay un aspecto importante, por ejemplo, pensando en esta cuestión que creo que debe introducir la interrupción legal del embarazo, ¿no? Como un aspecto importante. Y bueno, ya creo que hay varios aspectos necesarios de introducir en el debate. Uno de ellos es este, ¿no? Pero podemos seguirnos comunicando por correo para que entren esas discusiones en su trabajo, ¿no? Bueno, compañeras, ha sido un gusto estar en las videoconferencias con ustedes. Digo en las videoconferencias porque vamos a seguir escribiendo por correo electrónico. No sé si alguien quiere comentar algo
o haya alguna duda así brevemente en términos generales o específica. Profe, yo una duda. ¿La dirección que nos puso era para mí o para qué? De la dirección que nos Sí, puso. pues la pueden utilizar cualquier, era para usted porque en esto de puede utilizar las conferencias, ¿no? Es ahí se crean conferencias virtuales y no son como Zoom que son de paga, ¿no? O que duran 40 minutos, sino ahí tiene un buen de tiempo para realizar la videoconferencia, ¿no? Es libre el tiempo y las cantidades a las que usted pueda abrir, ¿no? Ok, muchas gracias, profe. Sí, ¿de qué? Entonces, compañeras, pues con esto cerraríamos la sesión de videoconferencias. Nos vamos a seguir escribiendo. Me ha dado mucho, me sigue dando mucho gusto trabajar con ustedes. Las felicito, son un equipo, son un grupo muy trabajador y particularmente les quiero pedir que cualquier duda que tengan, pues me la hagan llegar, ¿no? Y nos mantenemos en comunicación. Gracias, doctor. Cuídense mucho y pues ahí seguimos, ¿no? Nos vemos, profe. Un gusto verlo nuevamente. Descansen. Hasta luego. Cuídense Descansen mucho. todas, chicas. Que Dios las bendiga. Gracias, maestro. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.